Señor. Que Dios bendiga a mi esposa, ¿verdad? Y que Dios bendiga a cada uno de nosotros, ¿verdad? A nuestros pastores, ¿verdad? Que nos dan el privilegio y la oportunidad, ¿verdad? De poder compartir su palabra, ¿verdad? Vemos que somos un poco, y el día de hoy, ¿verdad? A veces los domingos esperamos un poquito más de gente, ¿verdad? Pero nos vamos a gozar con lo que estamos aquí, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque Él le ha placido, ¿verdad? Escogernos, ¿verdad? Porque dice la palabra que pues son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Y nosotros somos uno de los escogidos, ¿verdad? Para el reino, ¿verdad? Porque somos aquellos que la reina atrapó, ¿verdad? Para el reino del Señor, ¿verdad? Y vamos a, así como estamos en pie, sin más ni menos, ¿verdad? Abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 6. Y trataremos de hablar de unos personajes, ¿verdad? Que me son de mucha bendición y esperemos que esta palabra, ¿verdad? Llegue a su corazón, que llegue a su alma, ¿verdad? Y que esperemos que usted se pueda identificar con algunos de los personajes por los que vamos a hablar, ¿verdad? Y yo me identifico con cada uno de ellos, ¿verdad? Pero esperemos que la palabra llegue a su corazón y que usted pueda identificarse con uno de ellos, ¿verdad? Y el tema que se trata de esta noche es cuando hay un llamado, cuando tienes un llamado de parte de Dios, o que Dios tiene un llamado para ti, así se llama, cuando hay un llamado, ¿verdad? Y vamos a ponernos a las manos del Señor, ¿verdad? Y que Él sea el que guíe nuestra voz, que Él sea el que guíe mis pensamientos, ¿verdad? Y mi corazón, ¿verdad? Y lo que vamos a leer en esta noche. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo, Señor, que estamos en tus manos y que tu Espíritu Santo tome control de mi vida y no sea yo, Señor, sino tu Espíritu a través de mí, Señor, y no sea mi voluntad, pero tu voluntad, bendito Dios. Me pongo en tus manos, Señor, en ti, Padre, pongo mis cargas, en ti pongo, Señor, todas mis angustias y te entrego mi corazón, te entrego mi alma, Señor, que tú me redarguyas y que redarguyas a cada uno, porque la palabra es para todos. Dios mío, no solamente para uno, sino para todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que tu Espíritu Santo toque, Señor, y que cada uno traiga un corazón dispuesto, Señor, receptible a tu palabra, Señor, y no sea mi palabra, Señor, sino tu palabra. En el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo y tu Santo Espíritu, nos entregamos a ti, creyendo en tu voluntad. Amén y amén. Y vamos a leer en Jueces, capítulo 6, y vamos a ver en qué versículo estamos. En el 34 vamos a empezar, ¿verdad? Y luego vamos a darle para adelante y para atrás, como dice luego, ¿verdad? ¿Ya tiene Jueces? No, permítame, sí es el 6, pero es el versículo, a ver, permítame, gloria a Dios, es el 12, ¿verdad? Disculpe, vamos a empezar, es que me adelanté mucho, ¿verdad? Es Jueces 6, versículo 12, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo, de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor ya es bendita. Decía, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Tome su lugar, ¿verdad? Y vamos a empezar a denunciar y a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este día, ¿verdad? Y que sea su palabra la que llegue a su corazón como ha llegado en mi vida, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? De las Escrituras, todos sabemos que había pasado el tiempo, ¿verdad? De la Débora, ¿verdad? Y de Barak, ¿verdad? Como jueces del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero a raíz de la desobediencia, a raíz de que el pueblo se había alejado de los mandamientos del Señor, dice que el Señor los había entregado en manos de los madianitas, ¿verdad? Cosa que no era agradable, ¿verdad? Porque cuando Dios
daba una promesa de que estaría con su pueblo, también cumplía su promesa de entregarlo en la mano de sus enemigos, ¿verdad? Pero en realidad vemos que a través de la vida de Débora, como de Barak, ¿verdad? Cómo Dios lo sacó, ¿verdad? De la opresión que tenía el rey David contra ellos, ¿verdad? Y él los había librado en muchos años, por 40 años, el Señor los había librado, ¿verdad? En la mano de estas personas, de los cananeos, ¿verdad? Porque eran los que reinaban en ese tiempo, gentes que Josué no pudo conquistar y que no mató. Ellos vinieron a hacer las espinas que dice la palabra del Señor, que con ellas los estarían constantemente lastimando, ¿verdad? Y desafortunadamente el pueblo cayó en ese estado, ¿verdad? Digamos, de desobediencia, ¿verdad? Y de dudas, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Y por haberse apartado del Señor, el Señor también los entregó en manos de ellos, ¿verdad? Y sabemos que cuando la persona toma una decisión, puede ser una decisión correcta, pero puede ser una decisión equivocada, ¿verdad? Porque ellos habían dudado en su corazón, ¿verdad? Y no solamente habían dudado, sino que también se habían alejado del camino del Señor. Y no solamente se habían alejado, pero también habían empezado a adorar a otros dioses que no era Dios, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a adorar a imágenes y a personajes que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de Gedeón, hablamos que su propio padre había hecho un altar a Baal, ¿verdad? Imagínense el pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí creemos que hay puro pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí no hay ni uno que no se haya convertido o que no sepa el camino de Dios, ¿verdad? Y este pueblo no era diferente a nosotros, ¿verdad? Era un pueblo que conocía las reglas de Dios, pero habían entrado en una apostasía, ¿verdad? Y no solamente habían entrado en una apostasía, pero también habían elegido a Baal como su Dios, imagínense, ¿verdad? Esperemos que si alguno ha estado tomando una decisión o ha estado pensando en una decisión, esperemos que no tome la decisión de alejarse del camino de Dios, porque sabemos que hay consecuencias, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad? Dice que por unos 7 años el pueblo de Dios había sido entregado en las manos de los madianitas, ¿verdad? Lo cual dice los oprimían, y todas las cosechas, todos los sembradillos y todas las bendiciones que Dios tenía para ellos venían y se las quitaban, porque dice que venían como langostas, ¿verdad? Dice con centenares de camellos y traían y agarraban todo lo que le pertenecía al pueblo de Dios, que eran los israelitas en ese tiempo, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino la desobediencia de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando uno decide adoptar otra creencia, otra fe, no le va a traer una consecuencia favorable, sino le va a traer una presión, ya sea que va a perder su bendición o pudiera perder hasta su salvación, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que la salvación no se pierde, y la salvación no se pierde, el que se va a perder es usted y soy yo, ¿verdad? La salvación todavía sigue firme para alguien que quiera estar firme en el camino del Señor, ¿verdad? Pero la salvación obviamente que sí se pierde. En una ocasión alguien me dijo que a esta palabra, ¿verdad? Que la salvación nunca se pierde, ¿verdad? Que una vez que fuiste salvo y entregaste tu corazón a Dios, aunque te pierdas, y yo en ese tiempo andaba perdido, le digo, pues eso me favorece a mí, ¿verdad? Pero en realidad no lo creo, ¿verdad? Entonces, y era un pastor, no me gusta hablar de religiones, pero era un pastor bautista, ¿verdad? Y le digo, pues esa palabra suya me favorece mucho a mí, ¿verdad? Me gusta, pero yo no me siento salvo, así como usted dice usted, ¿verdad? Yo creo que si me muero en el pecado, no voy a ir para el lugar que Dios me prometió, ¿verdad? Porque si moremos en el pecado, sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios y vida eterna, ¿verdad? Entonces, si usted se muere en pecado y yo me muero en pecado, no hay ninguna garantía que nos vamos a salvar, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando de una salvación de su vida eterna, y aquí estamos hablando de la opresión de los enemigos, ¿verdad? Y Dios escogió a este hombre, ¿verdad? Gedeón, ¿verdad? Pero no lo escogió porque fuera el mejor, sino que dice la palabra del Señor que cuando Él lo escogió, Él se identificó y creyó, ¿verdad?, en el llamado de Dios, pero también dice, ¿cómo es posible que tú me escogas a mí cuando yo soy de una familia pobre y aún la tribu de él era una de las más pequeñas, las más insignificantes, que era la tribu de Manasés, ¿verdad?
pero no era así, ¿verdad? Porque cuando Dios tiene un llamado para ti, Él pone los medios, Él pone los condimentos para que tu vida sea fructífera, ¿verdad? Y no sea como tú piensas que pudiera ser, ¿verdad? Sino que Él trae una bendición acorde a lo que tú decidas hacer en sus manos, ¿verdad? No es tanto lo que tú puedas hacer, ¿verdad? Porque yo puedo estar calmado, puedo gritar, pero en realidad no es lo que tú puedes hacer ni lo que yo puedo hacer, sino la voluntad de Dios en tu vida, ¿verdad? Eso es realmente lo que cambia la historia del ser humano, ¿verdad? Y de tu servicio hacia Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto estás dispuesto a sujetarte a la voluntad de Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a ceder que Dios obre en tu vida? ¿Y qué tanto quieres hacer tú para eso, para que suceda, ¿verdad? Porque Dios era fiel y verdadero en todos los momentos, pero el pueblo es que se alejaba de Dios, ¿verdad? Tanto Débora como Barak habían salvado al pueblo de Dios por 40 años, a raíz de que ellos habían ya dejado de ser. Hubo un tiempo, ¿verdad?, que el pueblo se alejó y adoptaron a Baal como su Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios llama no importa tu condición, ¿verdad? Porque si vemos a Gedeón, dice que su papá, él es el que había hecho el altar, él que había hecho la imagen de Baal, ¿verdad? Él había hecho ese altar a él, no era una persona desconocida, no era un pagano, era un mismo siervo de Dios, digámoslo así, ¿verdad? Era gente que conocedor de la palabra de Dios, él mismo había hecho el altar a Baal, ¿verdad? Porque dice que cuando Dios le llamó, una de las cosas que primeramente Dios le pide a usted y a mí es de que te pide algo, no es gratuito tampoco, ¿verdad? Porque dice que vino a él y le dijo, destruye el altar de Baal, y no solo el altar, sino el poste de acera, ¿verdad? Que estaba en reverencia a la diosa de acera, ¿verdad? Entonces dice que le dijo, destruye el altar de Baal, pero no solamente, sino también el poste, ¿verdad? Y dice que fue de noche, ¿verdad? Por temor al pueblo, fue de noche y destruyó el altar de Baal como el poste, ¿verdad? En la mañana siguiente dice que empezaron a buscar todos los del pueblo, que él destruyó el altar de Baal, ¿verdad? Y se dieron cuenta que había sido Gedeón, ¿verdad? Entonces cuando dice que se dieron cuenta que era Gedeón, dice que vinieron ante el padre y le dijeron, saca a tu hijo para que lo matemos, ¿verdad? Porque había hecho una blasfemia, digámoslo así, para ellos, ¿verdad? Lo consideraban así. Y entonces, fíjese lo que es la diferencia. El propio papá de Gedeón había hecho el altar, pero ahora de un día a otro él ya está reconociendo que Dios, el Dios verdadero, es el que tiene el poder, ¿verdad? Y sabía, él mismo confesó, ¿verdad? Porque dice que cuando vinieron los hombres del pueblo y dijeron, sácanos a tu hijo para matarlo, y le dijo, ustedes pelearán por Baal, ¿verdad? Y esa es la pregunta, ustedes pelearán por un Dios, ¿verdad? Que no se puede defender. Dice, si él es Dios, déjalo que él pelee por él, ¿verdad? Por él mismo. Y ahí mismo dice que la palabra del Señor, que Dios le cambió el nombre de Gedeón a Jeroboam, ¿verdad? Que en otra palabra quiere decir que Baal se defienda a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que dijo su papá al pueblo, ¿verdad? Fíjese lo que cambió de una noche a otra, ¿verdad? La determinación suya, la determinación mía cambia mucho, ¿verdad? De una noche puede ser pagano y de un rato a otro puede ser cristiano, limpio por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y con un propósito diferente, ¿verdad? Esa es la diferencia de las palabras de decisión equivocada o correcta, ¿verdad? Miren lo que cambia de un momento a otro, no lo cambia el hombre, lo cambia el Señor, ¿verdad? Entonces Dios le había dicho que cambiara esto, ¿verdad? Y Él lo hizo, ¿verdad? La determinación es lo que cambia el destino de la vida del hombre, ¿verdad? Y la obediencia, ¿verdad? No tanto lo que puedas hacer tú como ser humano. Hay unos que somos buenos para una cosa, no se niega, ¿verdad? Y otros para otra cosa. Eso al Señor no le sirve mucho. Lo que le sirve es tu corazón. ¿Qué tan dispuesto estás tú? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a obedecer y a hacerme útil en la mano del Señor? Eso es lo que cambia todo el rumbo de la historia, ¿verdad? Con Gedeón pasó, conmigo puede pasar, con usted puede pasar, ¿verdad? Estamos en el mismo camino todos, ¿verdad? Entonces dice que el Señor le mandó esto y es mismo, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Número uno. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para mostrarle al Señor que realmente estamos dispuestos a servir, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a destruir? Yo no sé qué sea su impedimento, yo no sé cuál sea su problema que tenga, que él sea su Baal, digámoslo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que le impide, verdad, para llegar realmente al servicio de Dios, verdad? Oímos unos testimonios, ¿verdad? Y creo que todos nosotros estamos aquí porque tenemos un testimonio, ¿verdad? Y Dios nos ha traído de un lugar
y no ha sido del mejor lugar, ¿verdad? Porque todos tenemos, como dice el que no cojea de un pie, cojea del otro, ¿verdad? Sí, se dice vulgarmente, ¿verdad? A lo mejor yo cojeo de los dos, ¿verdad? Pero usted a lo mejor no más de uno, ¿verdad? Entonces yo me considero como el más infiel de los siervos, ¿verdad? Es más, no soy ni siervo todavía, ¿verdad? Porque así lo dijo Pablo, ¿verdad? Aún todavía no me considero inútil, ¿verdad? No llego ni a esa palabra, me siento menos de inútil, pero en la mano del Señor creo que puedo hacer algo, ¿verdad? Y si nos consideramos así, es porque estamos en el buen camino, ¿verdad? Porque si nos damos el lugar nosotros mismos, no es lo que a Dios le gusta, ¿verdad? A Dios le gusta que nos humillemos, ¿verdad? A Dios le gusta que nos sujetemos a su voluntad. Y cuando usted se sujeta, cuando yo me sujeto a la voluntad de Dios, suceden cosas, ¿verdad? Hay cambios, ¿verdad? Aunque el hombre no te los vea, esas virtudes, el Señor te los ve, ¿verdad? Porque él se consideraba insignificante, se consideraba uno de las menores tribus, ¿verdad? Y se consideraba uno de los más pobres de la familia, ¿verdad? Y a lo mejor sí lo era, pero ni tanto, porque dice que cuando tocó el cuerno, dice que todos los amalecitas llegaron como 20,000 y 10,000 de otro lado, ¿verdad? Cuando Dios vio eso, dice, no sea que crean que por la mano de ellos serán salvados, sino que le digo, proclama esta palabra, y digo, el que tenga temor, el que sienta temor, regrésese para su casa, ¿verdad? Eso es lo que le digo. Síganme en el estamos leyendo el capítulo 6, ¿verdad? Entonces dice que esa noche, ese día dijo eso, y dice que pues les gustó, ¿verdad? Pienso que los que no estaban muy decididos, les cayó, como dice luego, como anillo al dedo, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo no me siento tan valoroso, mejor me regreso, y ese día se regresaron como 22,000, ¿verdad? Y dice que todavía le quedaron 10,000, era una cantidad considerable, y dice que vino el Señor y dijo, no, si todavía son muchos, ¿verdad? Y entonces, dice, ahora le puso una prueba, ¿verdad? El Señor a él, ¿verdad? Y dice, llévalos al agua, ¿verdad? Y el que toma el agua como los perros, ¿verdad? Como dicen luego, ¿verdad? Que no se incline hasta abajo, a ese escógelo, ¿verdad? Para la sorpresa de él, de los 10,000, todavía él pensó que se iban a quedar. Yo pienso, ¿verdad? Que él se dijo, con unos 6,000 que me quedan está bien. No, eran 300 nada más los que le quedaron, ¿verdad? Entonces para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos, ¿verdad? Entonces dijo el Señor que con eso tenía, ¿verdad? Esa era la palabra, ¿verdad? Pero cuando usted es llamado, cuando yo soy llamado, podemos ponerle un tipo de señal al Señor, ¿verdad? Porque Él dice que, bueno, si de veras, dice, he sido escogido por ti, es lo que dice, ¿cómo es? Leímos en el 12, ¿verdad? Y dice en el 13, dice, y Gedeón le respondió, señores y míos, y Jehová está conmigo, con nosotros, ¿por qué nos has sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas y de nuestros padres que nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, ¿verdad? Él es lo que le dijo él, ¿verdad? Si tú estás conmigo, ¿dónde están esas señales, verdad, que hemos escuchado? Pero no se daba cuenta que apenas hace un día atrás o 2 días atrás ellos estaban adorando a Dios, ¿verdad? ¿Qué espera usted? ¿Qué puedo esperar yo cuando la actitud, cuando su voluntad está guiada a otra persona que no es el Señor, ¿verdad? ¿Qué espera uno, verdad? Es como diciendo, favoréceme nada más cuando te necesito, ¿verdad? O ayúdame cuando te necesito, y cuando ya no te necesito, bueno, aquí te dejo. Eso era lo que prácticamente el pueblo de Dios hacía, ¿verdad? Y estamos hablando de un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí somos un pueblo escogido por el Señor, ¿verdad? Incluyéndome yo, ¿verdad? Si no fuera por su misericordia, anduviera perdido, ¿verdad? Pero gracias a su benevolencia y que Jesucristo ha tenido misericordia de mí, es que estamos aquí, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es de ser útil en la mano del Señor, ¿verdad? Entonces dice que cuando esto sucedió, Él le puso una señal, ¿verdad? Y dijo, voy a poner un vellón, ¿verdad? Que viene siendo como una piel de borrego, o no sé, lo que el nombre que usted le quiera poner, ¿verdad? A lo mejor de un cabrito o de una oveja, ¿verdad? Digámoslo así, que suena más bonito, ¿verdad? Y él quería que el vellón o la piel estuviera con rocío, o perdón, que tuviera con rocío ella, pero alrededor seco, ¿verdad? Y lo mismo dijo, pero al revés, ahora que todo estuviera mojado y el vellón seco, y Dios se lo cumplió, ¿verdad? Demostrando que Dios estaba con él, demostrando que Dios lo había escogido, ¿verdad? Para un propósito, ¿verdad?
Pero no conforme con esto, sino que dice que saliendo cerca del campamento de los madianitas, dice que al estar ahí como que si pienso que Dios lo vio con duda, ¿verdad? Como podemos estar nosotros, ¿verdad? No es diferente, sino que lo vio con duda, dice, ¿aún tienes temor? Y lo manda, dice, acércate al campamento de los filisteos, de los madianitas, ¿verdad? Y le dice, y a ver qué escuchas. Y dice que cuando él llegó, fíjate cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Nomás si ponemos atención, cómo trabaja Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que cuando llegó cerca al campamento, escuchó que uno de los soldados había soñado algo, ¿verdad? Y que le dijo, anoche soñé, dice que venía un pan de cebada grande, ¿verdad? Y que venía rodando, dice que llegó al campamento y destruyó una de las tiendas, ¿verdad? Y otro se les interpretó, había un José ahí, ¿verdad? Dice, uno de ellos mismos no necesitó que un personaje de Dios le interpretara el sueño. Uno de ellos mismos, el hueso intérprete, dice, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, ¿verdad? Que nos lo va a destruir. Ahí se confirmó el llamado de Gedeón, ¿verdad? Con esa palabra, ¿verdad? No necesitó más nada. Esto es sino la espada de Gedeón que nos destruirá. Y así fue, ¿verdad? Así es como Dios salva a su pueblo. Así es como Dios tiene misericordia de nosotros y así es como el Señor nos puede librar de todas cosas, ¿verdad? Y en Zacarías 4 dice, no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con su Santo Espíritu que nos puede librar con ejército, ¿verdad? Porque a veces podemos creer que no tenemos fuerza, podemos creer y la podemos tener, pero no es la fuerza que el Señor necesita. Lo que necesita es la obediencia tuya y tu fe puesta en Él, y Él hará, ¿verdad? Esa es la verdadera llamado de Dios cuando te pones en el camino y en la mano del Señor, ¿verdad? Y Él hará, no es lo que yo puedo hacer, porque como humano creo que estoy muy limitado, ¿verdad? Y hay algunos que tienen mucha capacidad, pero esa capacidad en las manos del Señor no es de mucha ayuda. Lo que sí le sirve es tu corazón y tu obediencia, que te dispongas realmente a servir al Señor, ¿verdad? Y si así lo hacemos, veremos frutos grandes, ¿verdad? Veremos milagros, veremos cómo el Señor libró a su pueblo a través de Gedeón, ¿verdad? Y cómo lo derrotó. Ni una sola espadazo tiraron, sino que dice que quebraron nada más las ollas que traían con brea, ¿verdad? Y tocaron el cuerno. Por eso nos gusta al pastor y a mí me gusta mucho tocar el cuerno, porque tiene un significado grande. Dice que quebraron las ollas, ¿verdad? Las antorchas, y tocaron el shofar, y cuando tocaron el shofar dice que hubo una confusión y solitos se mataron, ni ellos tiraron un espadazo siquiera, no fue su fuerza, por eso que no necesitaba mucho, no necesitaba creciendo, ¿verdad? Porque el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Cuando el Señor está en el medio, no se preocupe, que usted no necesita hacer nada, no necesita cortar nada, el que lo va a hacer el Señor, ¿verdad? Si tan solo se dispone a estar en la mano del Señor, y así fue, cuando todo el tiempo de Gedeón fue fiel a Dios y libró el Señor a través de él a su pueblo. Vemos otro caso semejante o igual, está en Primera de Samuel, ¿verdad? No necesita leerlo, ¿verdad? Está en Primera de Samuel. Pero si quieren buscarlo, busquen Primera de Samuel 3, porque no queremos tomar mucho tiempo, ¿verdad? La Primera de Samuel 3 le dice, si habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas, ¿verdad? Y usted pudiera decir ¿qué tiene que ver eso con lo que tenemos, que estamos hablando? Tiene que ver mucho, porque estamos hablando cuando hay un llamado, ¿verdad? Si usted tiene un llamado, usted no es que lo van a sacar de la universidad o lo van a sacar del ejército para que sea útil en las manos del Señor. Fíjese digamos, qué situación tan más peculiar, ¿verdad? Digámoslo así, que no podrían decir que no tenía mucho significado, ¿verdad? Que a alguien se le pierda un par de asnas. Actualmente aquí pues no manejamos ese lenguaje porque andamos todos en carro, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí tenía que ver mucho, ¿verdad? Porque ese es el entorno en el que vivían, esa es la vida que vivían en el campo, ¿verdad? Y dice que se le perdieron los dos asnas. Bueno, lo que quiere decir es de que cuando Dios tiene un propósito en su vida,
Cuando Dios tiene un llamado para usted, usted va a usar hasta el más mínimo detalle para llamarlo al propósito que Él tiene con usted. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces dice que cuando Él lo mandó, solamente era un proceso nada más, ¿verdad? Porque ya Dios le había hablado antes a Samuel, y le dijo: mañana a esta misma hora llegará un varón de la tribu de Benjamín, al cual me ungirás por rey, ¿verdad? A causa de la rebeldía del pueblo que se había alejado del Señor, ¿verdad? Y habían desechado al Señor como su rey, ¿verdad? Cosa que a Saúl le desagradó, ¿verdad? Y le dijo: vengan en 3 días, ¿verdad? Y déjenme orar al Señor, ¿verdad? Y oró. Y el Señor, dice, en la rebeldía de ellos, aún todavía les concede el milagro y les concede la petición. Dice: bueno, ellos piden un rey, dales un rey, ¿verdad? Porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, ¿verdad? ¿Y quién de ustedes se atrevería a rechazar al Señor, ¿verdad? Yo no quisiera llegar a esa determinación de preferir a un personaje más que al Señor. Dios me libre de eso, ¿verdad? Yo quiero siempre pertenecer al Señor, ¿verdad? Y no quisiera escoger a alguien más, pero dice que el pueblo anhelaba ser como los otros pueblos, ¿verdad? ¿A usted le gustaría le anhela ser como los demás? ¿A usted le gustaría ser como era su vida de antes? A mí no. Porque yo sé de dónde me ha sacado el Señor, ¿verdad? No quiero regresar a la inmundicia que traía, no quiero regresar al pecado que cometía. Nuestra hermana hablaba de algo de eso, ¿verdad? Entonces todos tenemos un testimonio que podemos compartir, y que la vida de nosotros es lo que nos identifica, ¿verdad? Lo que somos, eso es lo que somos, pero que Dios nos ha cambiado, ¿verdad? Y que Dios tiene un propósito para su vida, lo tiene, ¿verdad? Y que lo va a cumplir, eso depende de usted y depende de mí, ¿verdad? El propósito no es lo que Dios no quiere, sino lo que usted acepta hacer, ¿verdad? Ese es el verdadero propósito de Dios, lo que usted acepta, no lo que Dios quiere, porque Dios quiere usarte, ¿verdad? Porque dice que, así como digo la palabra, ¿verdad? Todos son llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Pero yo anhelo ser uno de esos escogidos, ¿verdad? No quiero ser el llamado, ¿verdad? Prefiero ser el último y no el primero, ¿verdad? Pero podemos entrar todos en el reino del Señor, ¿verdad? Porque dice: cuando la red viene, agarra todo tipo de pez, ¿verdad? Alguna vez dijimos ese mensaje, ¿verdad? Que la red agarra de todo, ¿verdad? Pero unos peces son buenos, dice, para la cesta, y los otros son tirados para atrás, ¿verdad? Entonces yo quiero ser uno de los peces buenos para la mesa del Señor, ¿verdad? Yo no sé qué sea el propósito de usted, pero mi vida está ligada al propósito de Dios, ¿verdad? Y no es lo que yo quiero, sino que lo que el Señor quiere para mi vida, ¿verdad? Eso es el verdadero propósito por el que estamos aquí, ¿verdad? Y si no fuera así, pues no estuviéramos aquí, ¿verdad? Así es, así es. Y dice en primera de Samuel 9:15, dice: un día antes que Saúl viniese a Jehová, había hablado al oído de Samuel, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, ¿verdad? En la primera Samuel 9:15, un día, dice, antes que Saúl viniera, ya Dios le había hablado a Samuel, ¿verdad? No era una casualidad. Entonces, el hecho de que se le perdieron las asnas no era tan pequeño el hecho, sino que era un propósito, ¿verdad? En realidad podía haber sido otra situación, pero bueno, así fue, ¿verdad? Se le perdieron, pero el propósito tenía que lograrse de esa manera, ¿verdad? No importa cómo Dios te llamó, no importa cómo Dios me llamó, ¿verdad? Sino el propósito que Dios tiene para su vida, el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Yo sé el propósito que Dios tiene para mí. Usted elija cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Porque sabemos que el propósito de Dios es usarlo de una manera especial, ¿verdad? Pero no como usted quiere ni como yo quiero, sino como la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos ver la vida de este hombre, ¿verdad? Cómo Dios lo llamó a un propósito, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que le dio señales, ¿verdad? De ese llamado a Saúl, ¿verdad? Cuando se despidiera de ahí, dice que iba a encontrar 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, ¿verdad? Y luego dice que iba a encontrar más adelante unos personajes que venían de adorar, ¿verdad? Y dice que traían unos panes y uno de ellos le daría un pan, le dio las señales, y luego dice que vendrían unos
profetas del parte alta profetizando, y dice que él mismo profetizaría, y dice que tal como Dios le dijo, así sucedió, ¿verdad? Y si vemos en Primera de Samuel, dame un segundito. Si vemos en Primera de Samuel, así lo confirma. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En Primera de Samuel 16 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, ¿verdad? Eso dice en 1 Samuel 16. Dice: entonces el Espíritu vendrá sobre ti y profetizarás, y en ese momento dice que serás cambiado en otro hombre. ¿Cuántos de aquí quisiéramos ser cambiados en otro hombre, verdad? Si no lo ha hecho, ¿verdad? Yo creo fielmente que el Señor me ha cambiado, ¿verdad? Creo que el Señor está trabajando conmigo, ¿verdad? Porque me está animando, ¿verdad? Y me está quitando lo que no le gusta al Señor, ¿verdad? Y si lo permitemos, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es cambiar tu vida, cambiar mi vida con el propósito, porque dice que cuando nos vio, dice que entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. ¿Cuántos quisiéramos ser mudados en otro hombre si no lo ha hecho? Si ya lo ha hecho, qué bueno, y mantengámonos en ese cambio, ¿verdad? Porque no es lo que ya pasó ayer, sino lo que todavía falta por lograr, ¿verdad? Ese es el verdadero propósito del Señor, lograr tu propósito y llevarte hasta el final del propósito, ¿verdad? Ese es el verdadero plan divino de Dios que tiene para ti y que tiene para mí, llevarte a lugares donde todavía no hemos llegado, ¿verdad? Sé que todos tenemos planes, ¿verdad? Incluso queremos lograr hacer mucho, ¿verdad? Pero primero necesitamos ese cambio, ¿verdad? Porque dice que Dios le cambió el corazón a él, ¿verdad? Y fue cambiado en otro hombre, ¿verdad? Algunos lo hacemos por nuestra voluntad, algunos lo hacen con su capacidad. Eso no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Él quiere obediencia, y si tú obedeces y si yo obedezco, el poder de Dios se va a manifestar en su vida, en la vida mía, y lograremos el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Ese es el verdadero llamado, ¿verdad? ¿Qué tanto estás dispuesto a sujetarte? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a sujetarme a la voluntad de Dios, verdad? Y en el camino obviamente que van a haber cosas, ¿verdad? Como la hubo en cada uno de estos personajes, ¿verdad? Y que tuvieron tropiezos y que tuvieron tal vez dificultades, pero eso no los detuvo, ¿verdad? Porque confiaron, ¿verdad?, en el Señor, ¿verdad? Confiaron fielmente en Él, ¿verdad? Porque así es como dijo en Zacarías, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿verdad? Es que podemos prevalecer y es que podemos llegar a la meta final, ¿verdad? Y si nos proponemos hacer eso, el Dios promete estar contigo y cambiarte en otro hombre, cambiar tu corazón. Yo le pido día y noche que me cambie mi corazón. Eso es lo que David decía, ¿verdad? Cambia mi corazón, ¿verdad? Y él que le pedía, ¿verdad?, que le pusiera un corazón nuevo y un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pedía a él, y yo porque no se lo debe pedir, ¿verdad? Si ni siquiera soy ni como las sandalias de David, ¿verdad? Entonces mi oración es que Dios cambie mi corazón y que renueve cada día mi espíritu, ¿verdad? Y me dé un espíritu noble, ¿verdad? Y que me sustente, ¿verdad? Y que siga trabajando en mi vida, ¿verdad? Y creemos en el poder del Señor, y creemos en sus proezas, y creemos en que el Señor nos ha de ayudar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, y la misericordia de Él no nos ha abandonado, ¿verdad? Sino que nos ha alcanzado todos los días de nuestra vida, y Él ha sido, su misericordia ha sido grande para nosotros, ¿verdad? Entonces creemos en el poder divino y creemos en su propósito, ¿verdad? Otro personaje que a mí me llama mucho la atención, y es un personaje de tamaño gigante, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? La vida del propio Pablo, ¿verdad? Como siendo un perseguidor de la iglesia, va siendo, digámoslo así, se convirtió en un criminal, ¿verdad? Se convirtió en un perseguidor o en el terrorista, ¿verdad? Y usted dice, todas esas cosas tenía, sí, y más.
¿verdad? Porque dice que después de la muerte del Señor Jesucristo, tal vez habían pasado 3, 4, 5, hasta 7 años, no se sabe exactamente el tiempo que había muerto Jesús para cuando lo llamó, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que por la autoridad de los sacerdotes, ¿verdad? Y de su religión, digámoslo así, ¿verdad? Porque él era un fariseo de fariseos, como dice la Escritura, ¿verdad? Y había sido diseñado y había sido instruido para las leyes judías, ¿verdad? Pero no para servirle al Señor, ¿verdad? Pero en su ignorancia, él pensaba que andaba haciendo el trabajo del Señor, ¿verdad? Y cuando vino Jesús y implantaron la fe en Jesús, para él era otra cosa sino una secta, ¿verdad? Para él no era otra cosa sino algo opositorio a las leyes divinas de Moisés, ¿verdad? Equivocadamente, porque él no estaba saturado por el Espíritu Santo, sino por toda nada más la religión que le habían implantado, ¿verdad? Y que Dios nos libre para que nos salgamos de ese cascarón de la religión, ¿verdad? Porque la religión aparenta a veces es buena, pero dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el final es camino de muerte, ¿verdad? Que no nos guiamos por nuestra conciencia, por nuestra capacidad, sino por el poder divino. Dice que a él había sido autorizado para encarcelar, y él se llevaba parejo, no crea que se llevaba, no, a uno no. Él dice apresaba a niños, mujeres y hombres y a todo, ¿verdad? Pero pidió unas cartas especiales para ir a Damasco, ¿verdad? Entonces dice que yendo por el camino, ustedes saben la historia, ¿verdad? Cómo el Señor se le apareció, algo nuevo completamente, ¿verdad? Porque dice que cuando vieron esa luz resplandeciente, lo cegó y lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y él les dice, Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? Si él era un conocedor de las escrituras, de la ley rabínica, él era un rabino, él era un personaje sumamente preparado en las leyes, y él no sabía quién era Jesús, y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Y le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues, ¿verdad? Con nuestras acciones podemos ser perseguidores del mismo Señor, ¿verdad? Con nuestras acciones podemos atentar con la fe del Señor, ¿verdad? No es que lo ande haciendo como Pablo, pero con tus actitudes, con mis actitudes, puedo ser un perseguidor, ¿verdad? Y a lo mejor no de la gente, pero a veces entre nosotros, a veces nos ofendemos de una manera que al Señor no les agrada, ¿verdad? Y eso es una persecución, aunque usted diga, no, pero pues yo no estoy haciendo nada malo como Pablo. No, se puede convertir en una persecución espiritual, ¿verdad? Ya no física, porque no él era físico, ¿verdad? Quería matar, quería encarcelarlo, ¿verdad? Pero cuando ya oyó la voz, dice, ahora, ¿qué quieres que haga? O sea, completamente lo que él sabía hasta ese momento quedó en cero, ¿verdad? Quedó anulado, ¿verdad? Ahora había una nueva visión, había un nuevo llamamiento, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, con cuáles de estos llamados usted y yo me podía identificar. Yo me identifico con cada uno de ellos. Y quiero que el Señor trabaje más en mi vida, y deseo que el Señor me sustente más cada día, y sé que hay personas aquí capacitadas más que yo para predicar. Sé que Dios los usa de una manera especial. Yo me siento uno como los menores de los siervos, ¿verdad? Pero Juan dijo, he aquí uno mayor que yo, ¿verdad? El cual yo no soy siquiera digno de desatar sus sandalias, ¿verdad? Y eso que el Señor dijo, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan. Pero dice, el más grande, el más pequeño del cielo es más grande que Juan, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Imagínense en dónde quedamos nosotros, ¿verdad? Si pudiéramos medirnos, si nos pudiéramos comparar con un personaje, ¿verdad? Si el propio Juan decía, yo no soy digno de desatar las sandalias del Señor, ¿verdad? No se consideraba digno de eso. Y era un hombre que había sido escogido desde antes de nacer, ¿verdad? El ángel Gabriel había venido a su mamá, ¿verdad? Y le había dado a Elizabeth, ¿verdad? Sí, la pastora que se llama Elizabeth, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ella, estamos hablando de la mamá de Juan, ¿verdad? Y era un anciano, ¿verdad? Y le dio una promesa, ¿verdad? Que le iba a dar a Juan, y se lo dio, ¿verdad? Entonces, un personaje que vendría a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de llamado, ¿verdad? El Señor lo llamó antes de nacer. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Y claro que su ministerio fue muy corto, porque sabemos cómo terminó su vida, ¿verdad? Y alguien me dijo una vez aquí, no sé si aquí o en alguna parte como en forma de testimonio, me dice que a él le gustaría morir despedazado para las cosas del Señor, ¿verdad? No despedazado por un honor físico, sino en el camino del Señor, ¿verdad? Porque Pedro
cuando lo iban a matar y lo querían crucificar con el maestro, dice, no, yo no debo de tener el honor como él. Dice, a mí póngame, pero con la cabeza para abajo, dándole el privilegio al maestro, que solamente él tuvo el privilegio de morir de esa manera para pagar sus pecados y los míos, ¿verdad? Él no se consideraba ni siquiera digno de morir como su maestro, sino que con la cabeza para abajo, ¿verdad? Ese es un honor verdadero que el ser humano puede elegir hacer, ¿verdad? Y Dios no te lo va a hacer que lo hagas en contra de tu voluntad, sino que lo haces con tu propia voluntad, con tu propia decisión. ¿Cómo quieres hacer las cosas para Dios, ¿verdad? ¿Cómo Dios te va a usar? Eso solamente está en el camino del Señor y la dignidad que uno tenga para servirle al Señor. Ese es el verdadero llamado, ¿verdad? Cuando tú te dispones, cuando yo me dispongo a ponerme fielmente en la mano del Señor, ¿verdad? Y no estoy hablando de alguien particular, estoy hablando general, ¿verdad? Porque cada uno tiene un llamado, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor es para todos y es de bendición para todos. Espero que alguna palabra le haya servido, ¿verdad? Como a mí me ha servido, como a mí me ha sustentado, ¿verdad? Que esta palabra haya llegado a su corazón o alguna de todas, ¿verdad? Y que Dios les bendiga, que Dios haga la obra de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que lo haga en mi corazón, ¿verdad? Y que Dios nos siga sustentando para seguir adelante. Bendecimos a cada uno de los que están aquí, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que nos siga ayudando y nos siga alentando para seguir firmes en el camino y cada uno de ustedes y yo podamos entender el propósito, el que tiene Dios para usted, el llamado que tiene. Él lo sabe, usted lo debe entender un día cuando Dios se lo haga, cuando Dios se lo ilumine, usted lo entenderá, ¿verdad? No yo se lo voy a decir, ni nadie se lo va a decir, solamente el Señor se lo confirmará. Pero Dios tiene un propósito para cada uno, eso sí se lo aseguro, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito para cada uno. Dios bendiga a nuestro hermano Andrada, ¿verdad? Que él nos lleva mucho terreno por delante, ¿verdad? Porque yo apenas tengo 3 años, entonces el hermano ya, digamos que es mi padre en espiritual, ¿verdad? Como es nuestro pastor, ¿verdad? Que yo no me comparo con ellos, ¿verdad? Solamente hago una pequeña semilla que Dios ha implantado en mi corazón, ¿verdad? Y que Dios me sustentará, lo creo, y que Dios me ayudará, lo creo, así como le ayuda a todo el mundo, ¿verdad? Que Dios bendiga a cada uno, que Dios haga resplandecer su rostro en usted y que nos ayude para seguir adelante. Yo lo creo fielmente, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios bendiga a su familia y que Dios bendiga el propósito por el cual está aquí, ¿verdad? Que Dios los bendiga y dejamos a nuestro pastor con ustedes. Denle un aplauso al Señor. Póngase sobre uno. Con Dios salvaré los muros. Con Dios ejército de vida. Con mi Dios, ejército
en su asiento. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios.